El patrón rotacional es quizás uno de los patrones que en los últimos años más ejercicios ha recibido el kettlebell. ¿Qué quiero decir con esto? Más ejercicios se han adaptado usando la forma del kettlebell y desarrollando nuevos ejercicios. Al principio quizás en patrón rotacional, con kettlebell, te encontrabas con unos halos o ejercicio que recomiendo yo después del halo. Obviamente el halo va a ser el ejercicio por definición para meterte en este patrón, porque va a ser un patrón que va a trabajar la rotación desde los hombros sin que se presenten compensaciones indeseadas en la columna. El segundo ejercicio que sí o sí tenés que hacer es el halo extendido. Es la versión del halo que se continúa y en el que vos vas a producir la rotación principalmente desde las articulaciones de las caderas. Vas a hacer esto, no vas a doblarte de esta manera. No vas a disociar hombro de caderas. Vas a mantener asociados los dos hombros con las dos caderas, vas a mover la cadera. Y vamos a usar una articulación artificial más, que es la punta del pie en el suelo haciendo el pivot. Eso te va a dar mucho movimiento. Esto es un gesto que usan los boxeadores, que usan los golfistas, que usan los beisbolistas. ¿Por qué no los vamos a usar nosotros? ¿Sí? Es el movimiento ideal y óptimo para el cuerpo. Entonces, en el halo extendido, yo voy a hacer esto. Después voy a venir acá. Y voy a cuidar que la rotación solo se presente en los hombros, en las caderas, en el pivot que hago con la punta del pie en el suelo y en la columna en menor medida. En la zona lumbar prácticamente no va a existir y en la zona torácica vas a tener un poquito más de rotación. Pero siempre tratamos de no apuntar a la columna, sino de jugar con todas las otras grandes articulaciones que son más óptimas para estos movimientos. Recordando igualmente que en la globalidad tratamos de movernos con absolutamente todo. Una vez cumplidos con el halo y el halo extendido, tenemos que entender el concepto del swing frontal. El swing frontal es un tipo de swing que voy a hacer justamente moviéndome de esta manera. En este plano frontal voy a pasar el peso para un lado y el pivot lo hago con el otro pie. Entonces fíjate cómo se empieza a liberar. En la medida que me empiezo a liberar, el swing frontal puede ir adentrándose en otros planos. Fíjate cómo lo empiezo a hacer más oblicuo, lo voy a mostrar acá. Yo puedo empezar acá, que es la base, esto, y puedo empezar a ir más oblicuo, de esta manera, hasta apuntar atrás. Entonces de esta manera, lo que primariamente jugaba en este plano frontal, lo empiezo a meter en un plano más de rotación. ¿Sí? Todo esto tiene la base del entrenamiento con clavas, ¿sí? Que es muy antiguo. Entonces yo en el entrenamiento con clavas me voy a encontrar con un halo más bien básico. Me voy a encontrar con un swing frontal. Me voy a encontrar con un swing un poquito más oblicuo. ¿Sí? Esta es otra muy buena herramienta que la gran mayoría de los ejercicios de kettlebell en patrón rotacional han venido adaptados de toda esta recuperación del movimiento que están teniendo las clavas. Volvamos a las kettlebell. Entonces, un momento que yo establecí halo como básico, halo extendido, swing frontal cada vez más oblicuo, pero bien de cadera y de pie. No le vayan a meter columna así porque se rompen. ¿Sí? Bien de cadera y de pie y de hombro. La columna naturalmente va a acompañar. ¿Sí? Entonces, luego puedo volver a esta idea del halo. ¿Sí? Un halo no tan controlado. Puedo trabajar con un halo más liberado. Y fíjate cómo ya entrenando con los pies, con las caderas, empiezo a meterme en un ejercicio más completo. Esta es toda la base necesaria que necesitan para encarar el patrón rotacional, que después les va a facilitar entender los ejercicios con kettlebell
que son estos y unos más, pero no muchos, ahora vamos a ver uno más, y todo lo que puedan encontrarse con el mundo de clavas. Y ya tienen lo necesario para el patrón rotacional, para armar al final de este pequeño curso enlatado, armar sus propios encadenados. Vamos a ver el último ejercicio de chapa de regalo, que es el halo. Mucha atención. Yo voy a proyectar hacia mi izquierda y cuando vengo a la derecha voy a hacer como si siguiera un círculo. O sea, yo tengo que entender esto. Yo vengo de acá. Voy a seguir el círculo, pero en vez de entrar por delante, voy a entrar por detrás. Y fíjate el arroje que me queda. Esto con la clava es mucho más llevadero y mucho más cómodo, ¿sí? La clava te lleva más al movimiento, porque yo trabajo acá. Con el kettlebell va bien, pero tienen que tener cuidado en esto. Yo arrojo hacia mi izquierda, continuaría todo el círculo hacia la izquierda, si me pusiera a hacer círculos. Continuaría todo el círculo hacia la izquierda, pero cuando llego al hombro izquierdo, en vez de continuar hacia la izquierda, caigo por detrás y voy desde la derecha hacia la izquierda. Esto puede resultar muy difícil, pero una vez que lo sacas es muy dinámico. Si te lo muestro de espalda, va a quedar más claro. Fíjate, yo tengo el círculo acá, en verdad tengo el halo acá, voy a la izquierda, continúo el círculo y cuando estoy por ir a la izquierda voy al hombro izquierdo, voy hacia el hombro derecho y desde el hombro derecho disparo. Esto. Fíjate cómo todo el cuerpo juega. Y ahí tenés el ejercicio íntegro con todo el cuerpo. Es un ejercicio muy lindo, da muchas ganas de hacerlo. Vas a sentir que se integra todo el cuerpo, vas a sentir más acusada la fatiga sistémica, no tanto local de un sector, sino más bien de todo el cuerpo porque te estás moviendo un montonazo con todo el cuerpo vos y no tanto un solo segmento. Este fue el segmento de patrón rotacional, muy simple, muy chiquito, pero contiene absolutamente todas las herramientas para que puedas encarar todo el patrón rotacional existente. Vamos a por nuestro último video, que es cómo unir todos estos videos y poder armar tus propios entrenamientos.